Ok, buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Gracias. Bueno, buenas noches. Espero que nos estén escuchando todas las personas que se han incluido al evento. Mi nombre es Santiago de Arena. Les voy a ayudar en esta noche como moderador para este evento. Vamos a iniciar esta charla de expertos con el tema de priorización de inversión logística empresarial durante la nueva modalidad. En este evento nos va a acompañar Pedro Clay como subgerente de operaciones de Corporación GPF y también Felipe Tobar como gerente general de Sánchez Polo. Ellos son expertos logísticos y nos van a acompañar en la exposición con varios datos. Primero algunos datos técnicos, algunos datos estadísticos sobre el sector y la visión que tenemos en la actual situación. Y Pedro pues nos ayudará también con una visión de las inversiones logísticas que bajo las nuevas realidades podemos actuar en los diferentes sectores empresariales. Así que buenas noches con todos, bienvenidos y pues iniciamos con Felipe su exposición. Bienvenido Felipe y Pedro. Gracias, Santiago. Muy amable a todos por su tiempo. Y en este punto les voy a pedir que me ayuden pasándole diapositiva. Okay. Gracias, Santiago, por esa mano. Sí. Arrancamos por aquí. Y antes que nada, y un poco pensando en el tema macroeconómico, ustedes dicen, ¿cómo voy a un evento de logística y veo macroeconomía? O sea, yo huí de la universidad por eso. Lastimosamente, en este contexto, uno tiene que estar mucho más empapado del entorno mundial y nacional para saber cómo toman las mejores decisiones dentro de la estrategia logística. Porque a fin de cuentas, todos los que estamos en este entorno vivimos de lo que sucede en otros sectores que alimentan toda la generación de carga y actividades hacia nosotros. Entonces, arranco por la primera parte y es ponernos en contexto lo que sucede en términos de crecimiento mundial. Este año va a ser un año de contracción a nivel mundial. Creo que poco o nadie se salva de esto. Pero es importante comprender de que esta no es la primera recesión que sucede, ni será la única que va a pasar. Y si nos comparamos con lo que ha pasado en los últimos años, definitivamente no hay un punto de referencia tan cercano, pero sí a nivel de la Gran Depresión que ustedes pueden ver ahí, tasas muy similares de reducción o contracción como la de este año. Y el siguiente pico negativo que ustedes pueden encontrar es en este caso la Segunda Guerra Mundial. Y ahí consideren de que fallecieron 70 millones de personas. Entonces lo que estamos viviendo, si bien es muy fuerte, es muy complejo, uno, ya lo vivimos antes, es más, generaciones de nuestros abuelos posiblemente sufrieron las dos, y la segunda es de que todo proceso de contracción lleva inmediatamente un proceso de rebote. Recordemos que las cifras que aquí se pueden ver son a nivel porcentual, es tasas de variación. Siguiente diapositiva, por favor, Santiago. Aquí muy brevemente lo que pueden ver son las perspectivas que existían hace, si no estoy equivocado, 2-3 semanas atrás a nivel de fuente de Banco Mundial y estaba en la línea gris la tasa de crecimiento que se tenía pronosticada para las distintas economías a inicios del 2020. Y en cambio la tasa en color azul, o la línea color azul, figuran los datos de crecimiento esperados, como digo, hace más o menos un mes atrás, porque hay tasas que ya se han ido ajustando. Y ahí ustedes podrán ver el comportamiento que tienen distintas economías. Y es sorprendente un caso de Perú. Pero seguimos más abajo, y ahí, disculpa por la falta ortográfica, México. México es una economía que hasta hace 3 semanas atrás tenía una tasa de contracción de más o menos 7.5%. Las nuevas cifras apuntan a cerca del 10%. Y depende a quién le consultemos, serán más o menos conservadores. Inmediatamente después estamos nosotros. Entonces, no, primero, no vamos a ser la economía que más sufra. ¿Sí? Hay economías que están siendo impactadas de manera mucho más grave. Pero aquí también es un tema de cuáles van a ser los niveles de recuperación que se pueden esperar de estas economías. Hay economías que hablan que el siguiente año ya pueden recuperar parte o gran parte del trecho perdido en el 2020. Hay otras que posiblemente, como somos nosotros, nos demoraremos unos años más en ir recuperando progresivamente esos niveles de, no sé, normalidad, por llamarlo así. Siguiente diapositiva, Santiago, gracias. Y aquí vamos a una cifra ya específicamente del lado ecuatoriano.
Entonces, tenemos tres pronósticos, el 7.3 que lo vimos hace un instante del Banco Mundial, el 8.1, si no estoy equivocado, es FMI, y el 9.6 Banco Central. Entonces, aquí podemos ver en los posibles rangos que nos movemos bajo un set de, digamos, de variables o un escenario que se vio hace un par de semanas atrás. Pero, ¿qué pasa? Pues ahorita el largo plazo no existe. O sea, el largo plazo que antes pensamos 2, 3 años no existe. El largo plazo ahorita son 1 o 2 meses. Entonces, muy posiblemente estas cifras se pueden estar ajustando de manera importante en las siguientes semanas. ¿En función de qué? De cómo vayamos con ese proceso de reactivación económica que tanto necesita la economía versus lo que creo que todos estamos viviendo, este proceso de enclaustro y encierro en el cual tenemos que ir sacando los temas adelante. Siguiente, por favor. Ahora un tema que ya vamos un poco aterrizándole más a lo más palpable de nuestra realidad, desempleo. Yo creo que más de uno de ustedes debe conocer casos muy cercanos de gente que haya perdido trabajo, amigos, parientes, muy posiblemente recortes dentro de las mismas empresas que trabajamos. El BID estima que para este cierre de 2020, cerca de 500,000 de personas dejen de estar afiliadas al Seguro Social, con todo lo que eso conlleva, y que las tasas de desempleo alcancen el 6.5%. Miren cuál es el punto de comparación anterior, que es la crisis financiera que estuvo originada a finales de la década, la crisis en la cual perdimos la moneda. No, sorry. Esta es la crisis financiera del 2008 y 2009, la crisis inmobiliaria. Entonces, no es nada que no hayamos vivido. Sin embargo, hoy lo experimentamos, creo que de una forma mucho más acelerada y mucho más drástica. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y cada vez vamos sintiendo más. Y aquí, en cambio, se explora cómo ha sido el cambio en el IVA. Entonces, como ustedes saben, el grueso de los bienes que nosotros consumimos, como alimentos, no graban IVA, muchas medicinas tampoco, pero el resto de bienes que nosotros consumimos, incluso servicios, graban IVA. Entonces, aquí tenemos tres líneas, lo que viene a ser el 2018-2019, que son las líneas azul y amarilla, y la del 2020, que es la línea roja. Entonces, tenemos con respecto al periodo del mes de mayo, una contracción de cerca del 40% en recaudación del IVA por parte del gobierno. Entonces, esto tiene una relación directa con el nivel de consumo. ¿Qué se anticipa? Que el mes de junio, y yo creo que todos lo vivimos cuando íbamos a hacer compras y en las decisiones que teníamos día a día, un mes de junio se mantenió se va a mantener muy constante, versus un mes de julio donde ya comenzamos a experimentar cantones con semáforo verde, otros con semáforo amarillo, otros con ciertos niveles de restricción más laxa que la que teníamos antes. Entonces el consumo posiblemente tenga un rebote, pueda mantenerse, pero podríamos esperar de que este nivel de IVA o de recaudación por parte del gobierno se mantenga alrededor de los 400 millones de dólares mensuales, que termina siendo cerca de una contracción de un 25% con respecto a lo que veíamos en el periodo pasado. Y tome en consideración que el 2018 y 2019 fueron años que básicamente la economía también se contrajo y el consumo siguió esa misma tendencia. Siguiente, por favor. Entonces, a todo eso que hablamos es chévere, ¿no? El IVA baja, sabemos una serie de variables macroeconómicas, pero es importante comprender de que el consumo en los hogares está cambiando. Entonces, por un lado, vemos menor demanda por parte de los hogares que pierden el trabajo, una selección diferente de bienes y de alternativas de consumo que tenemos en cada uno de nuestros hogares, que vamos a explorarlo en líneas más adelante. Y ante eso también hay que explorar es qué está pasando en el entorno que está también muy cercano a nosotros. Y es aquellos que nos dedicamos al transporte y a la logística. Claro, el 11 de julio se nos cambió la regla del juego ligeramente. Y es de que tuvimos una reducción del precio del diésel a $1 en el mes de junio, acompañado de un decreto presidencial, el 1054, que nos dice de que el precio del diésel se irá ajustando en los rangos de más o menos 5% mensualmente, y que no sé, para quien haya leído el documento, no queda muy claro qué iba a pasar. ¿Qué pasó? Del $1 que teníamos, que fue una reducción contra el precio anterior, ya tuvimos un primer ajuste a una cifra muy parecida.
Pero esta cifra se calcula en base a la tasa o al precio del mes pasado, del T-1. ¿Qué va a suceder aquí? Que muy posiblemente este precio comience a ajustarse progresivamente hacia el alza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el gobierno recauda menos, tenemos un hueco fiscal muy importante que tiene que ser llenado de alguna forma u otra. Y el tema de los subsidios, si ustedes ven ahí octubre del año pasado, eso fue básicamente un proceso de ajuste que el gobierno quiso hacerlo de una sola. ¿Vamos a alcanzar esos niveles? Miren, no lo sé, pero es un escenario que todos quienes hacemos logística debemos que integrar en nuestros presupuestos. ¿Qué va a pasar en los siguientes meses con el precio del diésel cuando aquí hay un balance de una escasez de fondos a nivel fiscal versus un tema de costo político, como ya lo vivimos en octubre del 2019? Sigue, Santiago, por favor. Y volviendo a los temas macroeconómicos y a entender las dinámicas de consumo. Este es un gráfico que fue expuesto a inicios de la pandemia, que lo que te muestra es cómo son los procesos de recuperación de las economías versus el tiempo que estamos en esa etapa de contención, donde estamos encerrados en nuestras casas. Bien, para quienes viven en Guayaquil, ya me han contado, poco a poco comienzas a vivir una nueva normalidad luego de 120 días. Para quienes estamos en Quito, estamos 120 días con una visión totalmente incierta qué es lo que va a pasar. Pero el resumen que te dice esto es, mientras más tiempo pase la economía, un proceso de contención de que la gente deba estar en sus casas, los procesos de recuperación económica van a ser mucho más extensos. Entonces, mientras más tiempo tengamos que vernos en la casa y no nos comportemos y no sigamos las reglas del juego, la profundidad de la recesión económica va a ser mucho más palpable para nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a un dato expuesto hace no más allá de una semana. Esta es una fuente colombiana, Inexmoda. Manuela Gómez fue quien expuso. Y lo tomo porque lastimosamente aquí en Ecuador adolecemos de estadísticas, no he tenido acceso, y esta es una realidad muy cercana. Los colombianos, ¿qué dicen? Tenemos un escenario previo, un momento en el cual se declara todas estas reglas de contención, un proceso ya de aislamiento, o sea, ya nos quedamos encerrados en nuestros hogares, ya un proceso de despertar, ya empezamos a salir a las calles, llamemos un semáforo amarillo, incluso un verde, ya un proceso de ajuste que viene a ser esa nueva realidad que vamos a vivir. Y ahí están las dinámicas en el consumo que se tiene. Yo no sé qué les haya pasado a ustedes, pero cuando yo vi esta gráfica, yo sí lo sentí muy cercano a mi realidad. Claro, porque el momento que te ves que te vas a quedar encerrado en tu casa, muy posible que consumes más alimentos, haces más compras, te abasteces más porque, uy, ¿cuándo podré salir? O sea, vale la pena no salir, entonces me abastezco de más insumos. Hago más gastos, hago más inversiones porque es incierta esta situación. Van pasando los días, comienzas un poco a regular la situación en tu casa, incluso muchas de tus compras se te habrán podrido, a más de uno le habrá pasado, a mí me sucedió. Oye, y comienzas a bajar. Y ahí también empiezan las preocupaciones sobre tu nivel de ingreso. Posiblemente perdiste el trabajo, posiblemente te redujeron la jornada laboral, posiblemente la empresa te suspendió la jornada y sabes que vas a tener que recuperar esas horas más adelante. Entonces, en este proceso de aislamiento, comenzamos a modificar nuestras dinámicas de consumo. ¿Qué hacemos? Es aprieta presupuestos. ¿Sí? Gastemos lo menos posible. Y aparte, mucho del gasto que tenías en entretenimiento y en cosas, ya hoy es inviable. Y yo les digo, igual, me pasa de que los niveles de cubrir las deudas que uno tiene, oye, ha sido un proceso interesante porque dices, por fin puedo ponerme al día en muchas cosas que no pude antes, porque mi nivel de consumo yo lo seguía sosteniendo de manera regular. Hoy te ves obligado a un proceso de ajuste. Y de ahí ya pasamos a un semáforo amarillo. Entonces, muy posiblemente ya puestes por irte al restaurante una vez al mes. Posiblemente, si es que te abren el cine, optes por eso. Hasta que llegaremos a esta nueva normalidad, que bien, muchos los rubros se recuperarán, pero no será lo mismo que era antes. O sea, que hoy escojas irte de vacaciones y lo tenías planificado, no sé, a Europa, no sé si este sea el año, no sé si el siguiente año sea también la alternativa. Irte a la playa, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas decisiones del consumo y el gasto de los hogares que se ha afectado. Sigue, Santiago, por favor. Y de aquí vamos a un punto, y es
¿Ok? Todo esto, a fin de cuentas, ¿cuál es la importancia? Y es que todas estas decisiones en el consumo de los hogares afectan a todos los sectores en una magnitud u otra, pero en última instancia de quienes hacemos logística o hacemos transporte, nos pega directo. O sea, si mi cliente era dedicado a la moda, posiblemente no vendió por 3 meses. Si yo daba servicio en cambio al que vendía alcohol, oye, fueron los mejores 3 meses del mundo. Pero el consumo general se mueve entre estos dos extremos. Por lo cual, hace no más allá de unas 3 semanas, se hizo una encuesta a nivel iberoamericano, ¿sí?, a una serie de profesionales, más de 4,000, en las cuales es, oye, ¿cómo esperas tú que se afronte esta nueva realidad en términos logísticos? Y aquí es importante acotar de que el 85% de los participantes en la encuesta, de los cuales el 60% son directivos, dijo de que este es el momento perfecto en el cual la logística está tomando una mayor relevancia, ¿sí? Yo creo que en las discusiones, incluso del gobierno, vemos de que el nombre logística ha sido más mencionado que antes en la historia. Pero a su vez, los logísticos que tenemos una serie de desafíos, los mapeamos aquí. ¿Cuál es la principal preocupación? Es cómo reacciono con las medidas preventivas ante el COVID, ante el virus. ¿Y qué pasa? Si tú eres un proveedor, tienes N cantidad de clientes y cada uno reacciona diferente. Tus mismas políticas tienen que verse ajustadas en cómo logras contener los procesos de contaminación entre tu personal y logras sacar adelante tus operaciones. La siguiente es, cambia el consumo. Depende en qué sector estés tú, los márgenes muy posiblemente se ven afectados. La demanda, como lo vimos anteriormente, definitivamente se ve disminuida. Hay un tema de falta de financiamiento y para quienes hemos accedido o buscamos líneas de crédito, vemos que los bancos son mucho más, llamemos, mucho más precavidos a la hora de otorgar créditos. Fíjense en cuántos de ustedes posiblemente le bajaron el cupo de la tarjeta de un día para el otro. Entonces, una serie de dinámicas que vemos, y más allá de que sean correctas o no, es lo que está sucediendo. Y por último, también problemas de abastecimiento. Entonces, para quienes estaban haciendo importaciones desde el exterior o incluso exportaciones, ven que las dinámicas no son tan sencillas como lo eran posiblemente en los primeros 2 meses del año. Sigue, por favor, Santiago. Seguimos a la siguiente y es, dentro de todas estas preocupaciones, ¿dónde tenemos que actuar? Entonces, los puntos que están definidos aquí es, primero, la velocidad. Una de las cosas que más se está valorando actualmente es la velocidad de reacción que tenemos los proveedores de servicios logísticos. La otra es, oye, ¿qué vamos a priorizar? Perdón, Felipe, te interrumpo. Esa parte la tengo que proceder yo. Mil disculpas. Sí, me confundí con una diapositiva, entonces hagamos lo siguiente. Pasemos a la siguiente, solo para confirmar. Mil disculpas, Pedro. Termino entonces en 2 diapositivas antes. Se me escapó una por ahí. Una más. Y simplemente para dar el cierre a esto, para que Pedro pueda continuar, y ante esto hay una serie de decisiones que las empresas tienen que ver, que Pedro lo va a exponer, y una serie de preocupaciones, porque a fin de cuentas, donde ustedes se preocupen, tendrán que posiblemente ir descuidando otros o aristas u otros elementos de decisión. Entonces, en este caso, Pedro, mil disculpas, ya me iba a tomar tu presentación, ¿sí? Por favor, continúa y agradezco a todos por su tiempo. Pues muchas gracias, Felipe. Creo que tu exposición ha sido excelente. Creo que nos deja con varias inquietudes que las vamos a ver al final de la exposición también de Pedro. Y bueno, más bien agradecerte con todos los datos que nos ha aportado. Gracias, Felipe. Te damos paso, Pedro, por favor. Listo, muchas gracias. Bueno, con toda esta introducción bastante interesante que nos ha hecho Felipe, podemos ver que la realidad a la que nos estamos enfrentando es completamente diferente a lo que veníamos trabajando antes. Entonces, eso aplica tanto para cómo se está comportando nuestros clientes, el consumidor, cómo se está comportando la misma cadena de suministro, y es un tema que alcanza a absolutamente todas las industrias, a unas tal vez con un poco más de fuerza que a otras, pero a todas nos está golpeando. Entonces, frente a esta realidad, en la que bien lo decía Felipe, tenemos
el largo plazo es ahora dentro de 2 meses y ya no es 2, 3 años. Y además la data histórica empieza a convertirse en algo que no nos representa o no nos ayuda a predecir el comportamiento futuro de los mercados, sobre todo en la industria que tengo yo experiencia, que es el retail. Tenemos que reaccionar de distintas formas. Entonces, algunos elementos que son claves para poder aplicar la supply chain, que los vamos a ver de manera global, porque para hablar de esto tendríamos realmente muchísimas horas y muchísimos días para poder discutir. Pero es primero la velocidad en la reacción y la adaptación de nuestra cadena de suministro hacia las necesidades que tiene el mercado. Entonces, no podemos darnos el lujo que teníamos antes o que en una normalidad previa a la pandemia, en la que nosotros podíamos tal vez tener errores de pronóstico en los abastecimientos que teníamos que hacer a nuestros puntos o tener algunas consideraciones con clientes sin ver hacia el futuro, sino basándonos solamente en el pasado. Ahora tenemos que adaptarnos muchísimo más rápido, reaccionar mucho más rápido. Nuestras industrias a nivel nacional en el Ecuador principalmente son reactivas. Entonces, cuando nosotros tenemos modificaciones en la demanda o en el comportamiento de la demanda, reaccionamos a eso antes que ser proactivos, y la idea es que lleguemos a ser proactivos aumentando toda la adaptación que necesitemos en nuestra cadena de suministro. La priorización, tema súper importante que es foco en esta charla que estamos teniendo, es priorizar el uso de efectivo. Cada vez tenemos menos ingreso de efectivo por la situación actual que estamos pasando, y al mismo tiempo las fuentes de financiamiento empiezan a ser escasas. Entonces nosotros no podemos estar invirtiendo en cosas que no nos generen valor en el corto plazo y rápidamente se conviertan igual en cash para poder seguir manejando el avance que tenemos de nuestras operaciones. Por otro lado, la flexibilidad, esto en cuanto a la parte operativa, la forma de trabajo que tenemos tiene que cambiar, no solamente en cómo son nuestros procesos, cómo son nuestros sistemas, sino también en cómo son nuestras acciones hacia el cliente. Por ejemplo, retailers que tienen acceso al cliente final directo y que tienen que hacer venta a ese cliente tienen que cambiar todos sus protocolos de seguridad. Lo mismo en los centros de distribución, en las flotas de transporte, todos los protocolos cambian, nuestra forma de trabajo cambia y tenemos que adaptarnos a eso. No solamente con estos 3 puntos, sino potenciar también las operaciones de la cadena de suministro, porque si nos quedamos solamente en que reaccionamos y que somos un poco proactivos y nos adaptamos, tal vez nos quedemos atrás. Tenemos que ver mucho más al futuro, cómo potenciamos esa cadena en todas las partes de la misma, desde que yo me aprovisiono de la mercadería hasta que yo vendo mi mercadería, para poder llegar a cumplir con las expectativas de un cliente que en este momento no sabe cómo se comporta él mismo. Un ejemplo es antes de la pandemia, cuando hubo el boom, los primeros casos, la gente salió a comprar mucho volumen, tickets por medios altísimos, mucha cantidad, justamente para tener dentro de sus hogares y estar abastecidos por miedo a que no puedan abastecerse posteriormente. Sin embargo, actualmente ya se empieza a ver que la gente ya no compra en esos volúmenes, no solamente porque ve que no son necesarios, sino porque no tiene flujo de efectivo para comprar volúmenes tan altos. Entonces, nuestra cadena logística también empieza a cambiar. Si es que una industria, por ejemplo, hacía despachos en bulk o en pallets o cajas completas, tiene que empezar a adaptarse a un despacho más por unidades, porque si no, sobre todo en productos perecederos, tener mucho stock en puntos de venta o haberme aprovisionado de mucho stock perecedero me puede causar posteriormente una merma que me va a afectar todavía más el flujo de caja. Y para todo esto, la estrategia, que tiene que ser una gestión integral de todas las áreas, todos hacia el mismo objetivo, porque no podemos tener un área comercial, por ejemplo, que está planteando una estrategia comercial en base a la información que tiene y que la cadena de suministro no se adapte a esa necesidad rápidamente, y que la parte financiera tal vez esté pensando en que hay que pagar créditos, y cuando lo más importante en este momento tal vez es aprovisionarse más de ciertos productos que debo pagar en efectivo para tener la disponibilidad de los mismos y renegociar créditos para poder mantener el flujo de efectivo. Entonces, tenemos que alinear todas las partes de la empresa para que la estrategia funcione, para adaptarnos. Síguele, por favor, Santiago. Dentro de esto, y para adaptarnos al tema que venimos hablando, la priorización de las inversiones y el uso de efectivo, nosotros pensamos que hay un montón de inversiones que se pueden realizar, un montón de mejoras que se pueden realizar, muy caras o muy baratas también, pero aquí les he puesto 4 puntos principales y 2 complementarios que nos pueden ayudar a tener una visión de cómo deberíamos priorizar las inversiones. La primera es la digitalización y automatización de procesos.
Entonces, muchas veces en nuestro día a día y prácticamente todas las industrias nacionales, el uso de papel y el contacto en el día a día con el resto de personas es algo muy común. Sin embargo, ya nos estamos enfrentando a temas sanitarios que nos impiden que tengamos ese contacto con el resto de personas. Entonces, tenemos que tender a la digitalización, tratar de hacer que todos los trámites que tengan que ver con nuestros proveedores, con nuestros clientes, todo lo que genere una interacción humana pueda ser digitalizado y los procesos también automatizados en su mayoría. Si nosotros vemos la realidad logística y de centros de distribución, principalmente a nivel nacional, nosotros tenemos muchísima cantidad de personas que están realizando trabajos en áreas muy confinadas. Entonces, eso genera un riesgo, sobre todo porque esas personas pueden caer dentro de la enfermedad y generarnos una merma productiva muy importante. Ha pasado en muchas de las industrias desde que empezó el COVID en el Ecuador, que tuvieron que incluso cerrar sus centros de distribución y dejar de despachar durante 1 o 2 semanas para poder reponerse del personal. Y recordemos que mientras menos automatizados son los procesos, más vicios tenemos en los mismos y además tenemos curvas de aprendizaje más largas para poder entender y juntar gente más fresca o gente que pueda reemplazar mientras aquel personal que lamentablemente ha caído con la enfermedad tiene que estar dentro de su casa curándose. Entonces, la automatización de procesos y tenerlos escritos y tenerlos físicamente incluso automatizados nos permite reaccionar muchísimo más rápido frente a este problema. Para ponerles como un ejemplo lo que hemos vivido dentro de Corporación GPF, nosotros tenemos una automatización de alto calibre. Esta automatización no fue pensada para cubrirnos en una situación como la que estamos, sin embargo nos ha servido para eso. Inicialmente fue creada o concebida para tener una eficiencia operativa y una continuidad a largo plazo que nos permita aumentar los despachos, aumentar la productividad y hacer mucho más con menos recursos. Sin embargo, en este momento de la pandemia y en los que hemos tenido que tener muchísimo cuidado con el personal, las tasas de contagios han sido bastante bajas y nos ha permitido la automatización incluso mantener a un 30 o un 25% del personal de reservista o fuera de la operación para que pueda ingresar en cualquier momento que tengamos alguna contaminación que nos obligue a que reduzcamos un turno, por ejemplo. De esa manera se ha asegurado la continuidad operativa. Claro que es una inversión bastante elevada, tanto en temas de sistemas, de automatización física, de robotización. Sin embargo, se puede empezar por cosas muy sencillas, como por ejemplo, una integración por EDI con nuestro proveedor o con nuestro cliente, para que la facturación o el recibo de las notas de envío, de los packing lists y demás información puedan fluir a través de plataformas tecnológicas y tenemos suficiente acceso al Internet para poder realizar eso. Esa digitalización ya nos permitiría, por ejemplo, no utilizar papel en los momentos de las recepciones o de las entregas. Otro punto súper importante, sistemas de planeación de la demanda, de compras y de inventarios. Si no están alineadas estas 3 partes, si yo no sé cómo y qué debo comprar, alineado a la demanda que voy a tener o que predigo que voy a tener, y el manejo de los inventarios dentro de toda mi cadena para que tenga la menor inversión posible con el mayor efecto posible, no voy a tener un efecto correcto dentro de toda la cadena de suministro. Entonces, en este sentido, nosotros como personas y utilizando herramientas que tenemos a la mano y dependiendo de qué tan compleja sea la operación de cada industria y de cada empresa en particular, podemos utilizar algunas herramientas estadísticas, matemáticas o de machine learning, incluso de inteligencia artificial, que nos faciliten esos cálculos y que hay sistemas que son bastante baratos y que pueden encontrarse fácilmente en el mercado. Hay que tener mucho cuidado también con quiénes son los implementadores de los mismos, pero que nos pueden ayudar a que la inteligencia del comportamiento que tenemos de nuestra demanda pueda ser reflejada en indicadores que nos den una idea de cómo tenemos que comportarnos para realizar la compra o para manejar nuestros inventarios o para abastecer hacia los puntos de venta las cantidades que son correctas. Uno de los errores más comunes que tiene la cadena de suministro es tener mucho de lo que no rota, mucha grasita, y tener poco de lo que sí rota, que es la carne realmente lo que nos genera negocio. Y en este momento de pandemia, lo que hemos visto, lo que se ha palpado en la realidad nacional es que la grasa va quedando porque la carne ya se terminó y nos van quedando inventarios obsoletos, inventarios que no están rotando y con la falta de efectivo no podemos
comprar inteligentemente lo que sí está rotando para mantener la operación y el negocio a flote. Posteriormente, también priorización del home office, sobre todo en áreas que no sean 100% necesarias, que estén dentro de las operaciones, y aplicar protocolos de salud y bioseguridad. Esto tal vez puede sonar algo muy intuitivo, muy fácil y muy obvio, y tal vez hay empresas que digan yo no voy a invertir en mi gente o en cuidarles porque los puedo reemplazar rápidamente, por ejemplo. Sin embargo, mientras más cuidamos a nuestras personas, a nuestro personal, menos posibilidad hay de que tengan contagio dentro de nuestros centros de operaciones. Pero yendo un poquito más allá, lo que nosotros nos ha dado resultado y que creemos que es importante es la concientización del personal para que ellos en su casa también se cuiden y que también traspasen eso a sus familias. Entonces, una especie de capacitación y de concientización constante al personal para que no solamente utilice la mascarilla en el centro de distribución, sino que vaya a su casa y cuando salga a hacer compras también las utilice, también esté el constante lavado de manos, etc. Son puntos pequeñitos que pueden ser baratos y darnos un efecto grande porque estamos evitando una merma productiva. Manejar, por ejemplo, también equipos de reserva, tener una cantidad X de personal que no esté dentro de la operación y que cada 15 días ir rotando el personal para evitar o minimizar el riesgo que tengamos de contagio, siempre y cuando haya la posibilidad tanto operativa como económica, porque eso es también un costo de mantener un personal que no está siendo productivo en su casa y que todavía está percibiendo un salario. Por otro lado, también sistemas de trazabilidad para transporte y entregas, alineado no solamente a la reducción del contacto, sino también para poder remotamente saber cómo están funcionando nuestras entregas, no tener que estarles llamando, por ejemplo, al transportista o al punto de venta para saber si ya recibió y después estar buscando papeles para el firmado de que recibió una cantidad de X de bultos, una cantidad de X de contenedores, sino sistemas de trazabilidad que nos permitan, por ejemplo, utilizar radiofrecuencia para escanear contenedores, escanear los bultos, escanear incluso el punto de venta y que automáticamente nosotros sepamos que la mercadería ya salió de nuestros centros, estuvo en el transporte durante X tiempo, llegó al punto de venta y la entrega ha sido completada satisfactoriamente. Y dentro de 2 puntos complementarios, muy recomendable realizar un análisis de rentabilidad por SKU para redefinir todo el portafolio que nosotros estamos ofreciendo y por lo tanto tener una inversión en SKUs que nos generen alto impacto. Entonces, nosotros tal vez teníamos data histórica de 1 o 2 años atrás en la que nos decían que ciertos productos eran muy rentables a pesar de que se rotaban muy poco, pero la gente ahorita no está buscando esos productos. Entonces, por poner un ejemplo, yo ahorita, si es que quiero ir a una farmacia y quiero comprar las cosas que necesito, voy a priorizar primero el dinero que tengo para mis medicinas antes que para productos de consumo y belleza, por ejemplo. Entonces me voy a comprar la caja de aspirina y no me voy a comprar el protector solar, porque tampoco estamos saliendo de casa. Entonces el comportamiento empieza a cambiar muchísimo y los SKUs empiezan a ser unos más rentables y otros menos rentables. Pero si esperamos un mes o incluso 2 semanas para poder estar haciendo estos análisis de rentabilidad y definir qué es lo que voy a comprar, sobre todo en cadenas de suministro muy largas, en las que tiene que importarse, tiene que distribuirse, entregarse, luego pasar a centros de acopio y luego a puntos de venta de un retailer, nos genera un tiempo de respuesta demasiado largo y que no nos va a permitir reaccionar rápidamente y durante ese tiempo podemos estar perdiendo muchísimo del negocio cuando podíamos haberlo optimizado. Y finalmente, el enfoque en áreas críticas y tercerizar las áreas que sean complementarias. Este es un análisis que tenemos que replantearnos en el día a día. Tal vez ciertas áreas que no me generan valor en la cadena directa de suministro, yo las tenga o las pueda tercerizar. Por ejemplo, el riesgo de que yo tenga una flota propia de transporte versus el riesgo de que un tercero se haga cargo de la continuidad operativa de ese transporte y yo no tenga que estarme preocupando de eso, sino de comprar correctamente y de distribuir correctamente y hacer el picking y el despacho correctamente. O, por ejemplo, áreas como logística inversa. Tal vez el retorno de devoluciones por vencimientos y demás hacia nuestros centros de distribución no es un área totalmente crítica que pueda ser tercerizada durante un tiempo de corto plazo, unos 2 o 3 meses, y quién sabe si más, viendo cómo son los resultados de estas tercerizaciones. Entonces, enfocándonos
en estos pocos puntos, que son los que alcanzamos a tocar en este momento, yo creo que hay muchísimas oportunidades. El mercado está dándonos también y nos está obligando a hacer cambios fuertes, rápidos, mucho más violentos de lo que hubieran sido si es que no teníamos una pandemia. Vean nada más en lo que está pasando en municipios, en ministerios y demás. La digitalización es algo que se está dando en el día a día, tal vez no de la manera más ordenada y buena y perfectamente organizada posible, pero sí se está dando mucho más rápido de lo que se hubiera dado si no hubiéramos entrado dentro de una situación como esta. ¿Y por qué no replicar eso dentro de todas nuestras operaciones, de la cadena de suministro, así como de toda la parte logística? Finalmente, solamente para que ustedes puedan ver un pequeño video de cómo la automatización puede aportar a la operatividad. Tenemos un video para presentarles, que es el Centro de Logística de Corporación GPF, que, como les decía, no fue pensado para soportar una pandemia, sino para mejorar la productividad y para tener una continuidad operativa. Y esto ha permitido que, por ejemplo, si es que se tiene personal que tiene que salir porque se ha enfermado o ha tenido que irse a su casa, la gente que ingresa, como ya la inteligencia y la robótica que está implementada permite que haya una continuidad, solamente tiene que cruzar una curva de aprendizaje bastante corta. Entonces ya no necesito 1 o 2 semanas para que aprenda mis procesos operativos, sino necesito 1 o 2 días y en algunos casos 1 o 2 horas nada más para que se acostumbre y pueda tener una productividad estándar requerida. Y eso permite que podamos jugar un poco con los distintos tipos de recursos y además que la gente no esté tan cercana y tan pegada como para, si es que uno está enfermo, le pueda contagiar a otro a pesar de utilizar todas las medidas de seguridad. Entonces, Santiago, si le puedes poner el video. Claro que sí. Me parece que está sin sonido. Bueno, parece que no funciona el sonido, pero aquí podemos ver toda la automatización que se puso con algunas alianzas de gente con mucho conocimiento en temas de retail y que nos permitió que el flujo de mercaderías y de todos los procesos operativos de logística de entrada, logística interna y logística de salida puedan ser mucho más eficientes y automatizados. Por ejemplo, el picking de las medicinas, no hacerlo persona por persona, sino lo realiza una máquina para que pueda ser depositado en cubetas y posteriormente salir. Siendo que la operación que tiene Corporación GPF es bastante grande, maneja más de 220,000 líneas diarias como capacidad productiva y más de 25,000 referencias o SKUs, que también tienen, es donde entra lo que les comentaba el tema de poder rentabilizar los SKUs que mayor dinero y flujo de efectivo nos están dando. Este video lo pueden encontrar en YouTube como CLA GPF con el sonido completo para que puedan tener una imagen más completa de una automatización fuerte y robusta que tal vez es a lo que quisiéramos tender todos, pero no tenemos el dinero de hacerlo. Pero sí podemos ir pasito a pasito, empezando con temas muy pequeños que nos van a ir agregando valor y permitiendo no solamente salir de esta pandemia, sino afrontar futuros retos y futuras competencias que se van a volver demasiado críticas en el país, porque el que más rápido reaccione y el que mejor entregue las mercaderías a los clientes como ellos desean, es el que va a ganarse el mercado en el futuro cuando en esta realidad en la que estamos luchando todos por poder sobrevivir y por ganar y mantener nuestros clientes. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias. Pues voy a tratar de hacer un resumen muy corto de todas las exposiciones que ha hecho Felipe y Pedro con muchísima claridad, previo a pasar a las preguntas que nos ha hecho el público. Y básicamente yo quisiera rescatar de lo que ha dicho Felipe un tema muy importante, quizás el tema de la nueva realidad, el tema de la pandemia. Si bien es cierto, nos ha golpeado como región, como país, pero bueno, esto es una nueva realidad mundial y vemos que nosotros como Ecuador no estamos tan mal rankeados. Y creo que esto nos invita a ser mucho más innovadores, a mirar una nueva realidad, un nuevo futuro, con muchas expectativas, donde obviamente habrán cambios,
que empresarialmente tenemos que irlos visionando e ir adaptando nuestras mejores prácticas, ir adaptando nuestros procesos e ir adaptando incluso nuestras programaciones estratégicas. Es importante decir que las inversiones que hoy por hoy podemos haber presupuestado no necesariamente van a ser las que sean o se den en un futuro, sino que tendremos que ir priorizando según las nuevas necesidades de un nuevo comprador, de un nuevo shopper, un nuevo consumidor, que va a cambiar sus preferencias de consumo, como bien nos decía Pedro, en función a las necesidades, y posiblemente lo que se viene en un futuro somos compradores o consumidores mucho más exigentes, mucho más alineados a un consumo cada vez menos de cosas que no las necesitamos y enfocados a cosas que realmente las necesitamos, y creo que esas son las estrategias empresariales que vamos a adoptar en un futuro. Y claro, las inversiones más o menos que podremos hacer en función a las capacidades de nuestras empresas siempre van a ir enfocadas a una nueva realidad y a un nuevo cliente, a unas exigencias de un nuevo cliente, que nos dará paso esto pues a nuevas conversaciones que tendremos en un futuro referentes a inversiones como e-commerce, lo que mencionaba Pedro, temas referenciales de cómo hacer más óptimos el tema de transporte, y obviamente a la optimización de todos los costos de transporte y todos los costos logísticos que nos permitan dar un enfoque mucho más hacia nuestro cliente. Entonces, quizás el resumen se refiere a una cadena de abastecimiento más flexible y más enfocada a la nueva realidad que estamos viviendo. No sé, Pedro, Felipe, si deseen a dar algún adicional previo a pasar a algunas preguntas. En parte no. También felicitarle a Pedro ese video espectacular de esa línea de producción, que es la envidia, o es la envidia para muchos de nosotros. Fuera eso, de mi parte súper claro, y gracias por tu síntesis, Santiago. Sí, igualmente, procedamos a las preguntas. Perfecto. Bueno, básicamente igual les invitamos a todos los participantes a escribir las preguntas para compartirles a nuestros expertos. Hay una pregunta que se dice: ¿cómo se está manejando el grupo GFEP actualmente en este momento? Entiendo que parte de esto ya lo contestaste, Pedro, pero entiendo que se refiere más al tema de la organización bajo la nueva pandemia. Sí, de acuerdo. Bueno, el grupo se está manejando, como les comentaba, gracias a la automatización se ha permitido que los procesos fluyan mucho más eficientemente y que tengamos algunas tareas y acciones de contingencia que nos han permitido mantener una continuidad operativa y nos permitirán mantenerla en el largo plazo. Se aplican protocolos muy estrictos de bioseguridad. Todo el personal que ingresa mantiene estos protocolos, se les capacita también para que puedan llevar ese conocimiento y esa educación a sus hogares, y se les da seguimiento. Hemos armado también, como muchas empresas lo han hecho, un grupo de reservistas y de personas que están esperando para poder entrar a la operación cada 15 días y que pueden atender cualquiera de los problemas que se presenten en caso de un contagio y de que tengamos mucho personal aislado. Y a este personal que está en casa se les hace un seguimiento y un monitoreo prácticamente diario, de realizar llamadas para ver si es que están en su casa, si es que no han salido, preguntar a su familia también cómo se sienten. Se aplican también formularios en los que se hacen varias preguntas antes de que una persona ingrese a la operación para saber cuáles son las situaciones a las que ha estado expuesto, si ha estado con una persona cercana, y determinar rangos de riesgo en los que puede caer una u otra persona para determinar si puede ingresar o no puede ingresar. Y por otro lado, en la parte operativa y de planificación, adaptarnos rápidamente a ese movimiento del mercado para poder atender esa necesidad del cliente final, que es la sociedad, y siendo una empresa que maneja temas de farma, es mucho más delicado poder gestionar toda la cadena para que desde el proveedor llegue la mercadería y podamos nosotros también atender a nuestros clientes satisfactoriamente. Eso en términos generales. Muchísimas gracias, Pedro. Otra pregunta direccionada hacia Felipe. Nos menciona cuáles son las realidades actuales, hablando desde la logística del transporte, qué cambios ha existido. Nos mencionabas igual un tema de costos de combustibles y tal,
¿Cuáles son las nuevas realidades logísticamente hablando del tema de transporte? ¿Qué cambios ha habido en el mercado y qué ventajas competitivas pueden existir bajo la nueva realidad? Mira, primero partamos de ciertos números. Al inicio de la pandemia, el 80% de la flota de transporte a nivel nacional se paralizó. Por miedo, por ausencia de demanda, por diversos factores. Ese es punto número uno. Ese proceso de reactivación ha hecho que muchos proveedores y transportistas nuevamente estén en el mercado, pero hay muchos otros de que definitivamente no tienen ahorita capacidad o no tienen clientes a quien atender. Entonces, aquí te inyecta presión hacia el mercado de transporte. Mercado que tiene cerca de un 38% de informalidad, lo cual ya te deja un contexto ahí interesante en el sector. Ahora, ¿qué pasa para aquellos que ahorita salen a comprar transporte? Y porque ahorita estamos en la discusión de, ahorita es el momento perfecto para sacar fletes más bajos. Sí, posiblemente, porque ahorita es un océano rojo el sector de transporte, pero tienes que pensar de que con quién te vas a casar, porque es un momento de adopción de riesgos críticos. Primero, a aspectos de inseguridad a nivel de carreteras se han elevado ostensiblemente y van a seguir incrementándose. Entonces, si tú sales a comprar y sales con un proveedor barato, simplemente por economizar en un momento de corto plazo, muy posiblemente te cases con un proveedor que te cause más daño que beneficios. Que reforzar las relaciones comerciales con tus proveedores y posiblemente con tus clientes para soportar el mal momento de la economía, de tal forma que cuando exista el rebote, tengas la capacidad operativa para reaccionar. Entonces, yo de cara al transporte les diría es, tengan cuidado en aprovechar esas ofertas, uno. Segundo, evalúen muy bien los riesgos. Y la tercera es, tengan en cuenta dentro de este entorno tan cambiante, cuáles son sus apuestas en función del costo por estos cambios que existen en el diésel. Espero haber respondido al... Muchísimas gracias, Felipe. Sí, voy a tratar de interpretar una pregunta que nos hace Joana, que dice, ¿qué pasaría si los productos bajo la demanda actual van cambiando? ¿Cuál sería el impacto y cómo se podrían reaccionar? Quizás Pedro nos pueda ayudar con esta pregunta. Entendería que va direccionado a estos temas de cambios, fluctuaciones que por la actual demanda, y tú lo mencionabas, habían productos que antes podrían ser de alta rotación y hoy se han convertido en productos de baja rotación. ¿Cómo reaccionar frente a ese cambio de demanda, esa fluctuación y estos intercambios tan volátiles que hoy tenemos en la demanda? De acuerdo. Sí, para ese tema, realmente lo que se tiene que pensar es primero en cómo puedo yo predecir el futuro para poder comportarme en temas de abastecimiento antes de que ese futuro llegue. Entonces, por ejemplo, sabíamos que iba a llegar una pandemia, debíamos de empezar a hacer algunas preparaciones previas de productos que en otros países que ya estaban atravesando empezaban a convertirse acá en algo súper necesario. Pero definitivamente nos va a pasar que durante toda la cadena y durante toda la pandemia y en crisis similares no le atinemos o no lleguemos con los productos que se necesitan y sí con otros que pensábamos que sí iba a llegar y a la final no fueron consumidos. Pero lo que tenemos que hacer es tratar de primero llegar hacia el cliente, hacer push de mercadería para que esté disponible para el cliente y que ellos puedan elegir qué es lo que necesitan o lo que desean para hacer frente a sus necesidades. Posteriormente, ver cómo se comporta en el día a día esa cantidad de mercadería que tengo, que tal vez me va a costar inicialmente más tener esa cantidad de inventario ahí, pero yo no puedo priorizar sin saber qué es lo que tengo que priorizar. Y para poder saber qué, debo generar algo de estadística, por lo menos de ciertos días. Y ahí empezar a reaccionar en el día a día. Claro que la complejidad es hacia atrás, porque si es que yo soy un retailer que tiene que abastecerse, tengo que planificar una compra y ese proveedor tal vez tiene que importar. Entonces, hay que buscar términos medios que nos permitan estar abastecidos de una cantidad que permita hacer frente a esto, tal vez a una demanda explosiva en ciertas categorías y las categorías que vamos a tener en cambio caída, tratar de recogerlas. Aquí es muy importante que es tener una logística inversa robusta que nos permita retirar, sobre todo de un retailer, la mercadería de los puntos para traer hacia los centros y después o redistribuirlas hacia las zonas en las que sí se vende, porque también el comportamiento nacional, a pesar de ser un país muy chiquito, es completamente distinto entre una ciudad y otra y dentro de las mismas ciudades
también es completamente distinto. Entonces, para poder priorizar esa redistribución y también para poder generar ciertos convenios con proveedores para poder intercambiar esa mercadería con ellos y que nos den otro tipo de mercadería, o convenios de cantidades de devolución. Entonces, si te voy a comprar 100, pero es probable que dentro de todo el mes no llegue a mis perspectivas de venta y te voy a devolver la diferencia o una cantidad X que se pacte previamente para poder liberar ese flujo de capital. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro. Una pregunta direccionada hacia Felipe, de Miguel. Muchísimas gracias, Miguel, por escribirnos. Nos pregunta, ¿cómo se encuentra la logística de última milla? ¿Se ha logrado una respuesta por diversas opciones? Que los costos que aún son altos, Correos del Ecuador salió del mercado pero necesitaba más competencia e inversión para optimizar los costos y ser más competitivo. ¿Qué opinas, estimado Felipe, sobre el caso de Correos del Ecuador y sobre este tema de entrega de última milla? Muchas gracias por tu pregunta, Miguel. El tema de última milla, yo creo que todos hemos experimentado de una forma u otra en esta temporada, ya sea como consumidores o como proveedores de servicio. La salida del Correo de Ecuador, si bien lamentable, es parte de un proceso degenerativo de una compañía durante mucho tiempo. Esto es algo que era insostenible, ¿sí? Correos del Ecuador a un lado, que lastimosamente ese servicio tendrá que dividirse entre los actores que tengan la capacidad de atender, o sea, básicamente couriers, y ellos encontrarán a su vez la forma de ir atendiendo el mercado. De eso yo tengo plena confianza porque hay muy buenos jugadores. Ahora, sobre la última milla y la selección de las compañías en términos de costo, primero hay que tener claridad de qué está sucediendo y cuál es el segmento o el tipo de solución que a ti te conviene. Porque si eres un restaurante, muy posiblemente el segmento de Uber, Globo, Rappi sea tu mejor solución. ¿Sí? Más allá de que los costos estén por cerca, si no estoy mal, entre el 20 y el 30% del valor del consumo, posiblemente sea mucho más caro no llegar a tu cliente. Mucho más caro armar tu propia logística. Hay otras empresas que de un B2B quisieron irse al B2C, o sea, yo quiero hacer distribución directamente a mis clientes, ¿sí? Bienes de consumo y más. Pero ahí va la pregunta del millón y es, ¿buscaron hacerlo eso simplemente porque en la pandemia querían sostener sus negocios o porque ven que es un modelo que debe sostenerse a través del tiempo? Entonces, posiblemente fue una prueba, exitosa o un fracaso, pero lo vas a sostener, ¿es parte de tu estrategia de omnicanalidad de llegar al cliente o no? Entonces, ahí también va la otra es, tú puedes ir diseñando tu estrategia de última milla, ya sea con tu propio equipo de reparto, subcontratando a un courier, posiblemente con Globo o con Rappi, pero esta es parte de una estrategia que te lleva a tener cercanía a un cliente que ha cambiado y está cambiando sus hábitos de consumo. Y Globo, Rappi están creciendo a tasas de 2 dígitos mensuales. Rappi creció en más de un 300% en un mes. Entonces, hay una serie de cambios que el consumidor sí está adoptando. Seguramente para GPF, los pedidos a domicilio también explotaron en algún momento. Y tal vez sí, bajen con el semáforo, pero no a los niveles de antes. Entonces, más allá de un costo explícito de $1 por llegar a tu cliente, $10, es cuál es el costo que tú estás teniendo por, uno, no participar de un mercado que está cambiando. 2, por quedarte atrás con tu inventario para llegar de las formas tradicionales cuando tus competidores posiblemente sí están adoptando nuevas mecánicas y cuando el consumidor en última instancia sí opta por la omnicanalidad. Entonces, espero haber respondido, Miguel. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Felipe. Voy a tratar por un tema de tiempo de consolidar 2 preguntas en una para Pedro. Gracias a Wilmer también que nos hizo esta pregunta y nos decía, la primera parte de la pregunta es, con la automatización, ¿dónde deberíamos atacar? ¿Qué costos logísticos deberíamos atacar para lograr optimizarlos? Y la otra, ¿cuál crees que sea la reacción post pandemia en el tema del sector retailer? De acuerdo. En cuanto al tema de la automatización, los costos de los que principalmente va enfocado este tema es el costo operativo.
a poder hacer muchas más líneas o mucha más producción sin tener mayor cantidad de personal y también sin tener mayor cantidad de inversión en centros más grandes, porque si yo quiero duplicar, por ejemplo, mi producción de hoy a mañana, la puedo duplicar aumentando o duplicando también mi espacio físico y la cantidad de personas y la cantidad de mercadería. Pero lo que se buscaba o lo que se busca la automatización es que puedas duplicar o triplicar tu productividad sin tener que duplicar o triplicar tus costos y también tu espacio. Entonces, porque además, si tú quieres meter más gente para producir más en lugares muy pequeños, en centros de distribución tradicionales, empieza a haber ya rendimientos decrecientes. A más cantidad de personal, mayor cruce entre esos y los procesos se tornan un poco más lentos. Eso por un lado, la parte del costo operacional, poder hacer más con menos. Pero por otro lado también el manejo eficiente del inventario, porque al automatizar también implementa sistemas que tienen sus propios controles que te permiten que la merma interna y la merma de salida hacia tus clientes, que son los puntos de venta en nuestro caso, sea mucho más reducida. Y también el nivel de exactitud de la distribución. Entonces, si yo realizo un picking manual, tengo mucho más probabilidad de que tenga equivocaciones en ese picking. Si lo realiza un equipo automatizado que tiene una parametrización y una calibración estadísticamente y científicamente comprobada, la fiabilidad de ese despacho va a ser mucho más alta. Por lo tanto, los reclamos del punto de venta hacia acá o del cliente hacia el centro van a ser mucho más bajos. Y eso te genera también una eficiencia tanto en costos como en reprocesos. No tengo que estar volviendo a enviar mercadería o que devuélvame y le voy a enviar el producto correcto y demás. Y en la segunda parte de la pregunta, el retail se va a ver bastante afectado porque es consumo masivo, sea de medicinas o sea de alimentos o de lo que sea, se va a ver afectado. Porque la gente tiene, y se está viendo afectado, porque la gente tiene miedo primero de acercarse a los puntos de venta. Por eso lo que decía Felipe de la última milla es súper importante y es algo que va a seguir evolucionando con el tiempo. Pero también la composición del ticket promedio, considero yo, del cliente va a bajar en cantidad o en monto y va a comprar menos, porque va a haber menos ingresos en la economía familiar. Entonces, por ejemplo, si yo tenía la capacidad para comprarme un medicamento para el colesterol que tiene un costo elevado y yo compraba 2 o 3 cajas para tener en mi casa, pero ya no tengo ingresos, tal vez voy a ir al retailer a pedir que me dé una pastilla cada día porque cada día estoy haciendo el dinero para sobrevivir ese día. Entonces va a tender a que el detalle con el que tú distribuyes y manejas la logística y vendes al cliente final sea mucho más pequeño y pases de grandes volúmenes a volúmenes pequeños y tal vez un poco más diversos. Muchísimas gracias, Pedro. Y para culminar, igual voy a tratar de consolidar 2 preguntas en una para Felipe. La una nos habla sobre la tercerización en el país. ¿Cómo crees que va la tercerización como herramienta para minimizar los costos logísticos en el país, Felipe? Y también nos hablan de que gran parte del gremio del transporte en el país puede estar conformado por empresas informales y nos hablan cómo atar el tema de la logística de distribución o la logística de transporte hacia los procesos de picking y para eliminar los problemas de tiempos muertos entre la parte de transporte, picking y la parte de distribución per se. Perfecto. Gracias por esa pregunta. Primero, yo creo que empresas, bueno, grandes, chiquitas, medianas, formales, informales en el transporte existirán. Yo creo que es una excusa el hecho de no querer abordar soluciones tecnológicas, ¿sí? Hay soluciones tecnológicas hechas en Ecuador que permiten generar esas interfaces entre, digamos, generador de carga y proveedor de servicio de transporte. Yo creo que muchas de las empresas grandes ya tienen distintos tipos de soluciones y distintos tipos de capacidades para atender y abordar estos desafíos tecnológicos. Entonces, sí hay. Yo creo que es un tema de buscar. Y si usted no tiene, yo creo que hay suficientes soluciones, incluso económicas, modelos SaaS, en lo cual usted puede ayudar y desarrollar a su pequeño proveedor en alguien mucho más, digamos, automatizado o digitalizado. De ahí, eso que te lleva de que tienes ya la capacidad aquí en el país de manejar toda la documentación de manera electrónica. Yo creo que aún más bien hay mucha resistencia de elementos tras bambalinas, áreas de auditoría, áreas de contabilidad, en las cuales esa digitalización aún les es ajena.
pero se puede. Ya tienes factura electrónica, ya tienes guías de remisión electrónicas y comprobantes de entrega, fotos. Eso ya existe hace años y hoy es mucho más presente que antes. Entonces, esa capacidad de tener ese tipo de soluciones de las empresas de transporte existen hoy. Hay que buscar o hay que desarrollar, pero ya las hay. Muchísimas gracias, Felipe. No quisiera, hay algunas preguntas que lamentablemente por tiempo se nos van a quedar en el tintero. No quisiera dejar de contestar esta pregunta de Fernanda Barrio Nuevo, que nos dice, cada empresa, ¿cómo logra trabajar de la mano con sus proveedores para evitar quiebres de inventario? Con el permiso de Pedro, yo me voy a permitir dar unas pequeñas sugerencias y después te dejo, Pedro, con tu respuesta. Y pues yo a Fernanda le diría que básicamente bajo estas nuevas realidades, igual desde el sector retail en el que yo me encuentro, lo principal es hacer acuerdos de servicio con nuestros proveedores y creo que uno debe ser coherente con la relación con los proveedores bajo las diferentes realidades que dentro de la trayectoria y la relación que tenemos con los proveedores deben mantenerse. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy por hoy la pandemia y la nueva realidad nos ha obligado a una demanda muy diferente y posiblemente hay muchos productos que hoy por falta de demanda y capaz que por un exceso de oferta se ven obligados a bajar. Entonces hay muchas empresas que hoy por hoy pueden convertirse o aprovechar esta situación con una aparente o con un aparente espejismo de beneficio en precio. Creo que es importante mantener un equilibrio entre la relación con los proveedores para evitar de que el proveedor se sienta en desventaja frente a una nueva realidad. Hay que ver una nueva realidad, los proveedores tienen que ver estas nuevas realidades también, pero creo que las empresas de retail en este caso debemos ser equilibrados en el sentido de mantener una relación a largo plazo y perdurable, porque hoy puede ser una situación que le afecte al proveedor, pero también mañana puede ser una situación que afecte al tema del retail. Entonces, creo que uno también debe ser equilibrado en el tema de mantener una relación a largo plazo bajo las realidades. Cuando las situaciones son positivas, pues que sean positivas para los dos sectores y cuando las cuestiones se complican, pues también uno ser coherente y mantener esa relación permanente con los proveedores. No sé qué opinas, Pedro, al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el tema principal es que haya una constante comunicación, conversación y alineación con los proveedores, saber que en esto estamos juntos, no es que una parte quiere sacar beneficio y la otra es el salir perjudicada, sino relaciones win-win que sean perdurables en el tiempo y no solamente en el momento de la pandemia. La planificación en conjunto me parece también que es muy importante de conversar con ellos y decir, tal vez yo creo que el proveedor te puede dar mucha información y tú también al proveedor de cómo se está empezando a comportar el mercado y qué productos deberíamos priorizar. Un tema súper importante son también métodos de pago, priorización de métodos de pago. Habrá proveedores que tienen una cantidad muy corta de mercadería y por ley de efecto y demanda, de oferta y demanda, perdón, van a dar al mejor postor. Entonces, tal vez el mejor postor es el que paga más rápido o el que paga mayor precio. Entonces, hay que llegar a un consenso con ellos en eso. Negociaciones también de márgenes y volúmenes y acuerdos hacia el futuro. Entonces, tal vez cómo nos podemos apoyar en este momento de la pandemia, pero con una visión de largo plazo también de cómo se va a comportar el negocio del proveedor dentro de las cadenas del retail. Creo que son los puntos más importantes para eso. Muchísimas gracias, Pedro. Pues no queda más que agradecer mucho a nuestros participantes por esta hora de exposición. Creo que ha sido un panel muy, muy importante. Agradecer sin duda a Pedro y a Felipe por su gran exposición, por aportarnos grandemente con sus datos y sus experiencias. Esperemos que tengamos nuevas oportunidades para realizar estos eventos. Agradecemos nuevamente a nuestros participantes. José Pérez nos pregunta, Ecuador, ¿cuándo estaremos listos para una logística 4.0? ¿Qué nos falta? ¿Cómo afectará esto a la competitividad de Ecuador? Y quiero cerrar este evento, gracias a la pregunta de José, dejando la pauta de que en las próximas semanas vamos a hacer un evento específicamente de logística 4.0, al igual que ahora con panelistas de primer nivel.
panelistas internacionales en algunos de los casos, que justamente van a responder ampliamente sobre qué va a pasar en el Ecuador en un futuro con la logística 4.0. Entonces, más bien invitarles a seguir participando en estos eventos y nuevamente agradecerles a todos por su participación. Felipe, Pedro, muchísimas gracias nuevamente por su gran aporte y a todos muchas gracias por haber compartido este evento con nosotros. Muchas gracias a todos, a las órdenes siempre. Santiago. Gracias, un abrazo a todos, hasta luego.